Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bueno, vamos a presentar un poco la primera parte, la primera clase. Ustedes tienen todos los materiales, entonces vamos a iniciar un poco con esta presentación. Muy bien, vamos entonces con las preguntas que ustedes tienen en el envío que le hemos hecho. Primero tiene un material con respecto a los aspectos fundamentales del Tratado de Asunción, ese material principal, que de alguna manera de ahí uno puede extractar las respuestas a las preguntas. Entonces vamos por las primeras preguntas. Bueno, ¿en qué fecha se firma el Tratado de Asunción? La primera pregunta, bueno, tiene la siguiente respuesta. Se firma el 26 de marzo de 1991. ¿Y en qué fecha entra en vigencia? 29 de noviembre de ese mismo año. Eso significa que el Tratado de Asunción ha tenido la voluntad política de los presidentes, en el sentido de la rapidez de la vigencia. Hay que tener en cuenta que hay muchos de los tratados que tienen su vigencia después de 3, 5, 4 o 10 años, ¿no? Entonces, apenas se firma el Tratado de Asunción, en menos de un año ya entra en vigencia, al ratificar los últimos países el Tratado de Asunción ante el gobierno paraguayo. ¿Pero por qué sucedió esto? Sucedió porque ya la Argentina y Brasil, a partir de la década de los 70, cuando empieza a iniciarse el acercamiento con la construcción de las hidroeléctricas y la firma de los tratados de Itaipú y Yacyretá, empiezan a negociar acuerdos. Entonces, uno de los primeros acuerdos fue la Declaración de Iguazú del año 1986. Y luego se firman otros acuerdos y el Tratado de Integración y Cooperación y Desarrollo entre Argentina y Brasil, y el Acuerdo de Complementación Económica AC-14 Argentina-Brasil, que había sido notificado la ALADI, ¿no? Entonces, ese acuerdo es la base central del Tratado de Asunción. Ahí lo que se incorpora prácticamente son Paraguay y Uruguay como países miembros asociados a ese acuerdo. Por eso fue muy rápido, es decir, ya había un proceso de construcción de una integración entre los países más grandes. La segunda pregunta. El Tratado de Asunción, en su artículo primero, expresa: los Estados partes deciden constituir un mercado común que debe estar conformado el 31 de diciembre de 1994, al que se denomina Mercado Común del Sur. ¿Cuál es su opinión sobre el artículo? Bueno, al respecto, yo he escrito un trabajo que uno puede googlear y que luego los voy a enviar cuando hablemos de política comercial. Un trabajo que he hecho sobre restricciones no arancelarias en el Mercosur para el BID-INTAL, que hemos presentado en Buenos Aires. Y dentro de eso había puesto de que en realidad un laudo relacionado al tema de restricciones al comercio, especialmente comunicados de la Secretaría de Comercio de Brasil, con el tema de las licencias obligatorias y no obligatorias. El laudo dice que la postergación de la fecha de conformación del mercado común no deroga la obligación acordada en conjunto por las partes de eliminar las restricciones no arancelarias y las restricciones no arancelarias. Aunque obviamente deja de ser exigible el 31 de diciembre de 1994. En realidad fueron demasiado optimistas. Y luego vamos a ver un poco el proceso de la Unión Europea en cuánto tiempo se logró, porque apenas se firma en 1991 y se fija una fecha para la conformación del Mercado Común del Sur en 1994, apenas 3 años. Es decir, el optimismo era exagerado y en realidad probablemente
se habían confiado en que no firmaban el Tratado de Asunción, sino firmaban todavía el Acuerdo de Complementación Económica, o entraba en vigencia o operativizaban el Acuerdo de Complementación Económica número 14. El acuerdo... Martín, adelante Martín, por favor. Sí, mientras ven su inconveniente de los demás compañeros. A ver, voy a tratar de, quiero abarcar un tema para enfocar una consulta. Había mencionado con respecto al S74, de la subcomisión del grupo de trabajo número 4 con respecto a los aspectos financieros. Y también dijo que había algunos avances en términos de movilidad de capital y demás cosas atinentes a los aspectos financieros. Nosotros tenemos una experiencia en el Banco Central. Ustedes sabrán que Paraguay ha pasado por una estabilidad macroeconómica ya bastante prolongada, que inicia al comienzo del año 2000. Ahí hay una experiencia muy interesante del Banco Central en el sentido de la capacidad de trabajo que ha tenido con organismos internacionales, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional, donde en el 2003 se hace un acuerdo stand-by, se sientan bases sólidas de política macroeconómica que han ido extendiéndose eso a través del tiempo en el logro que obtuvo Paraguay en ese aspecto, ¿verdad? Ahora bien, cuando vamos al Mercosur, vemos luces y sombras, avances, retrocesos. Ha habido muchos acontecimientos políticos a nivel de socios y de socios también que quieren integrarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando vemos que un sector del Estado paraguayo tiene éxito en otro aspecto? ¿Por qué también no logramos trasladar eso en todos los sectores económicos cuando se está negociando el Mercosur? Entonces la pregunta es al profesor Centurión. Paraguay va a tener un desafío diplomático muy importante con la negociación del anexo C de Itaipú. Esa experiencia que se pueda lograr en esa negociación, sea positiva, sea negativa, lo importante es que se va a aprender en un momento crucial del avance de los países. Puede ser un acontecimiento importante para el Mercosur, donde Paraguay puede ganar o capitalizar mucha experiencia para después apuntar también a los objetivos del 2030 que había mencionado. Bueno, gracias Martín por tu participación. Y en realidad el Paraguay, así como dijiste, es el país más estable en términos macroeconómicos. Mantenemos una moneda que es el guaraní hace más de 50 años y nuestro nivel de inflación ha sido relativamente baja, y también hemos manejado aceptablemente todas las otras variables macroeconómicas, ¿no? Con un equilibrio financiero internacional, y creo que esa experiencia puede ser muy positiva, y particularmente creo que tendríamos que hacer, Martín, para la próxima presidencia pro tempore del Mercosur, que vos sabés bien que los que tienen la presidencia pro tempore del Mercosur pueden plantear la agenda. Yo creo que deberíamos avanzar en establecer unas líneas de aproximación mucho mayor de coordinación de políticas macroeconómicas. Nos quedamos solamente con este tema de la información estadística y un poco con las monedas locales que pueden ser utilizadas en términos de comercio internacional entre los países socios, por ejemplo, Argentina, Brasil, o Paraguay, Argentina, Brasil, ¿no? En eso nos hemos quedado. Yo creo que deberíamos avanzar en proponer ya como dice, una hoja de ruta de coordinación de política macroeconómica mucho más estrecha, así como lo hizo la Unión Europea. Ahora, con respecto a la renegociación negociación del anexo C, que permitiría a Paraguay, una vez que si se mantenga
digamos, la tarifa al mismo nivel de ahora, tener un remanente para cada uno de los países de $1.000 millones, eso a Paraguay les permitiría un avance extraordinario si utilizamos bien los fondos. Pero por supuesto hay que ya empezar a trabajar en un programa. ¿Qué hacemos con esos fondos, ¿no? Un programa de largo plazo, porque implicaría una oportunidad enorme, y especialmente en la integración de las cadenas de valor en el Mercosur, que Paraguay debería apuntar por ser un país mediterráneo. O sea, en algunos aspectos me parece que Paraguay puede liderar, y yo creo que en el aspecto macroeconómico debería liderar Martín. Por supuesto que se tiene un equipo consolidado y hay que convencer a los otros que es necesario avanzar en un Mercosur, porque si no, no vamos a lograr esta unión aduanera 2030, ¿no? De hecho, se está por lo menos planteando a nivel de aduanas también el tema del código aduanero, porque sabemos que los otros países del Mercosur, Argentina y Brasil, han ratificado ya el código. Sin embargo, en Paraguay y Uruguay todavía no lo hemos hecho. Entonces, hay un trabajo enorme que puede hacer el Banco Central del Paraguay, un aporte extraordinario para que el Mercosur se consolide, y especialmente con su experiencia con los organismos internacionales. Así que hay experiencia, no solamente con el Fondo Monetario Internacional, sino también con la Unión Europea, donde mucho aprendizaje se puede tener, y empezar a visualizar que dentro de 10, 20 años podamos tener, ¿no?, una moneda común que podríamos llamarle Mercu u otra denominación, pero creo que eso le va a dar estabilidad a la región, y va a ayudar mucho a países que prácticamente no tienen moneda.